Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Disculpen, hubo un problema ahí con la primera transmisión. Bueno, pues hoy nos encontramos, hoy es 25 de abril de 2017 y continuamos con nuestro programa analizando los mandamientos de Dios. Mientras empiezan a conectar, hoy sí esperemos que no haya ninguna falla, mientras empiezan a conectar debemos recordar, o me gustaría recordarles a ustedes, acerca de lo que son los mandamientos, lo que dijimos el día de ayer. El día de ayer mencionamos que los mandamientos de Dios, pues no son castigos, tenemos que analizar que los mandamientos de Dios son bendiciones. Y decíamos ayer, ¿por qué son bendiciones? Bueno, porque Dios, quien nos conoce y que sabe lo que nosotros necesitamos, nos manda estas como guías o como ciertos elementos que nosotros podemos o debemos de considerar que nos van a ser útiles precisamente para poder, como dijimos, llegar al fin último, que es el cielo. Entonces, partiendo de esto que mencionamos ayer, no veamos a los mandamientos de Dios como un castigo. Por el contrario, veamos a los mandamientos de Dios como una bendición, como algo hermoso que Dios nos quiere regalar para que encontremos una felicidad que no es solamente aquí donde la vas a sentir, sino sobre todo va a ser una felicidad eterna. Recordemos en el primer tema que manejamos en vivo acerca de los santos incorruptos, como el Padre Pío, que después de tantos años su cuerpo está prácticamente como si estuviera vivo. Te invito, si no lo has checado, a que investigues y busques en Google Padre Pío, santo incorrupto. Y esa es una prueba clara de la belleza que va a ser estar en la presencia de Dios el día de mañana. De tal manera que vamos a pasar ahora a lo que es el segundo mandamiento de Dios. Ayer vimos el primero que era, recordarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. El día de hoy vamos a recordar el segundo mandamiento. Antes que nada, deseo pues que estén muy bien, que tengan una excelente noche y pues me presento nuevamente, soy Gabriel, soy catequista y pues estamos haciendo estas transmisiones pues para que acrecentemos todos, entre todos, no solamente ustedes, sino yo también, porque tengo que leer. Y eso me satisface mucho porque hay muchas cosas que desconocemos, que yo desconocía, muchísimas cosas. Y a través de ir preparando estos temas, las he estado aprendiendo, las he estado conociendo. Bueno, ya para entrar propiamente con lo que es el tema, por cierto, mando saludos a las personas que ya se encuentran viendo, ¿verdad? No son muchos, pero no importa, después lo pueden ver ustedes diferido, no hay ningún problema. Pero vamos a comenzar con lo que es propiamente el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y acuérdense que les pido que tengan a un ladito lo que es una libretita o donde anotar para que posteriormente ustedes se vayan a las Sagradas Escrituras. Recuerden que el fundamento, claro que sí, de la iglesia, así como los sacramentos, el fundamento muy, muy esencial, lógicamente, es las Sagradas Escrituras. A veces los hermanos separados dicen, no es que los católicos no leen las Sagradas Escrituras. Bueno, pero no la leemos porque a lo mejor a muchos nos da flojera, cosa que está muy mal, pero no porque la iglesia no lo quiera leer. De hecho, la liturgia, los 3 ciclos litúrgicos, pues nos presentan prácticamente toda la Sagrada Escritura, a través de cuando vamos a la Santa Misa, la primera lectura, la segunda lectura, los salmos y el Evangelio, sin duda alguna que nos enriquece con lo que con lo que es las Sagradas Escrituras. De tal manera que es conveniente que vayamos leyendo, que vayamos viendo las Sagradas Escrituras, que no lo dejemos a un lado. Sé de algunas casas, ¿verdad?, que ponen la Sagrada Escritura en un lugar muy especial, que por cierto está muy bien, pero lo ponen en el lugar especial y nunca la tocan, nunca la leen, nunca analizan a la luz de lo que es la iglesia, a la luz del magisterio de la iglesia, tenemos que analizar y tenemos que aprender acerca de las Sagradas Escrituras. Y bueno, ya que tienen a lo mejor algunos ahí su plumita y lo que es su hojita, pues este mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, si gustan anotarlo, en el capítulo 20, versículo 7. Y el Antiguo Testamento aquí en Éxodo dice, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios.
Y en el Antiguo Testamento, que sabemos que es cuando ya aparece nuestro Señor Jesucristo, dice, se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Eso lo podemos escuchar o lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 34. Pero entonces, a lo mejor podemos ponernos a pensar, ¿a qué se refiere no tomar el nombre de Dios en falso? Bueno, hay muchas cosas que ahorita vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando. Pero déjame decirte que en la actualidad, tristemente, esto se da de una manera muy particular, de una manera muy insistente. Cuando nosotros vemos a lo mejor en redes, a lo mejor te ha pasado a ti, gente que insulta a Dios, ¿sí? Tal vez no los has visto y qué bueno. Gente que empieza a hablar mal de Dios y cuando hay alguna noticia del Santo Padre, alguna noticia de la iglesia, empiezan a poner comentarios contrarios a Dios, contrarios a la iglesia, contrario a los obispos, a los sacerdotes y tantas cosas, empezando por la situación de que actualmente hay muchas personas que ya no creen en Dios. Esto es algo que para nosotros que tenemos fe se nos hace difícil de entender, pero es toda una ideología que ha venido desde hace muchos años empezando a entrar en la mente de la sociedad y ya hoy está dando tristemente frutos negativos de gente que no cree en Dios. Y si esa gente no cree en Dios, pues mucho menos va a santificar o va a darle un lugar especial al santo nombre de Dios, al santo nombre de Yahvé, de Dios Padre, al santo nombre de Jesucristo y al santo nombre del Espíritu Santo. Recordemos que la Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son un solo Dios en tres personas distintas. Y eso me recuerda a lo que me decía mi tía cuando nos daba catecismo, y ella decía, en paz descanse, mi tía la señorita Edith Richaud, y ella decía, no, pues para que entendamos nosotros el misterio de la Santísima Trinidad, pues podemos ver nuestra mano, esta es una mano. ¿Cuántas manos hay? Me decía ella, o decía ella, es una sola mano. ¿Cuántos dedos hay? Pues 5 dedos. Pues en el caso de la Santísima Trinidad, sí es algo similar. Es un solo Dios con tres personas que son distintas, pero al ser un mismo Dios son iguales. De tal manera que lo que estamos viendo ahora, pues es santificar precisamente a las tres divinas personas. En una sola palabra, a Dios. Este segundo mandamiento nos dice el Nuevo Catecismo en el número 2142. Dice, el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de esa palabra en las cosas santas. Es decir, no solamente en Dios, sino en todo lo que tiene que ver con Él. Por ejemplo, la Santa Misa. Había un sacerdote, no recuerdo ahorita qué sacerdote era, pero decía, no porque, creo que era el padre Jorge Loring, en paz descanse, ya me acordé, decía, no porque la gente no valore la misa, quiere decir que no tiene valor. Claro que no. Si una persona no valora la misa, no quiere decir que no tenga valor. Quiere decir simple y sencillamente que desconoce y precisamente no está respetando las cosas de Dios. El Nuevo Catecismo, ahora en el número 2143, nos dice, entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él, se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. Es decir, como que nuestro corazón, esto es algo que yo quiero interpretar así, no sé si estés tú de acuerdo, como que nuestro corazón tengamos que guardar el mayor tesoro, que es el santo nombre de Dios. Ahora, ¿cómo podemos o cómo se puede quebrantar precisamente este mandamiento? Bueno, si analizamos después, en el 2147, dice, el 2146, perdón, del Nuevo Catecismo dice, el segundo mandamiento
prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Nuevamente lo mismo, ¿verdad? No podemos, como se decía antes en el catecismo, no debemos de jurar en nombre de Dios. Como dice la palabra, el Señor también lo dijo en el Nuevo Testamento. Dice, no jures por Dios porque nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestros cabellos, ¿sí? Entonces, no podemos jurar por Dios. Y decía el Señor, di sí, dijo en el Evangelio, di sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás, decía, viene del maligno. Esto quiere decir que el santo nombre de Dios, tiene que ser respetado en todo momento, ante toda situación. De tal manera que nuestra vida tiene que ser reflejo de ese amor hacia Dios. Y sacramentalmente, o sea, en el aspecto de los sacramentos me refiero, pues lo que es el sacramento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería donde defendemos a la iglesia, donde defendemos a Dios y a todo lo que tiene que ver eso? Acuérdense cuáles son los sacramentos, ya después hablaremos de manera más específica con los temas acerca de los sacramentos. Pero acuérdense, tenemos el sacramento del bautismo, el sacramento de la, ¿cuál sería? El de la confirmación. El sacramento de la confirmación, nos dice el catecismo, nos hace hijos, nos hace soldados de Cristo. Es decir, nos hace defender la fe, defender el nombre de Dios. Y otra cosa que también ofende a este segundo mandamiento, nos dice el nuevo catecismo en el 2148, es la blasfemia. Se opone directamente al segundo mandamiento y consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Por ejemplo, Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas, como mencionamos. Actualmente, para que lo entendamos un poquito mejor, volvemos a mencionar cuántas gentes, hace poquito, ¿verdad? Pasó una situación ahí por ahí en Argentina, que se burlaron, ¿verdad? De la Santísima Virgen María. Cuántos artistas, sin mencionar, pero cuántos artistas actualmente se burlan. Hace poco publiqué de una artista norteamericana que mandó a hacer unas velas y en la imagen de la Virgen puso la imagen de la Virgen, pero en la cara puso su imagen. Todo lo sagrado, es decir, todo lo que es Dios y lo que representa a Dios, lo que representa a su iglesia, es algo muy terrible cómo ha sido utilizado actualmente para burlarse. En España ha pasado mucho esto, pero no solamente en España, en muchos países ha habido gente que se ha burlado de la religión, que se ha burlado de esta forma también de Jesucristo, de Dios, es decir, de las divinas personas. Pero la situación aquí es muy interesante porque, pues, por allá en alguna parte del Evangelio, se acordarán, dice que, si no me equivoco, dice que serán perdonados todos los pecados, menos los que se hagan en contra del Espíritu Santo. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque el sacramento de la confesión, pues, nos perdona todo, pero ahí hay algo interesante. ¿Por qué contra el Espíritu Santo no? Porque el Espíritu Santo es sinónimo de pureza, es el amor de Cristo. Y es el lugar tan especial el Espíritu Santo, que en su momento hablaremos como tema especial acerca de la Santísima Trinidad, desde luego que sí. Pero ahí nos apegamos a la misericordia de Dios. Hay muchas personas que a lo mejor no saben, no sabemos lo que decimos en algún momento. Recuerdo un testimonio que hay en el canal de youtube.com/supercatólico de Gloria Polo, una persona que le cayó un rayo y que certificaron los médicos que ya estaba muerta prácticamente, clínicamente muerta, y después regresa y cuenta su testimonio que Dios le permitió regresar. Y de todo esto está como testimonio aprobado por los doctores de todas estas cosas que ella va narrando. Y ella en su testimonio dice algo que lleva o está relacionado con este mandamiento que estamos viendo el día de hoy. Porque ella decía, pues yo cuando estaba joven, antes de que me pasara esto, yo estaba a favor del aborto, estaba
a favor de todas las cosas que estaban contrarias con la iglesia, me burlaba de la iglesia, me burlaba de los sacerdotes, eso decía, ojalá localices el testimonio de Gloria Polo. Pero después al morir y encontrarse con Dios y ser testimonio ahora de ese encuentro y de haberse convertido, y ahora va a todas partes del mundo a llevar ese mensaje de que las cosas que nosotros hacemos en contra de Dios, en contra de su nombre, en contra de la iglesia, son completamente pecados, son faltas que nosotros no debemos de hacer. Nosotros no podemos ofender a quien nos ama tanto. No podemos ofender a quien nos quiere tanto. De tal manera que ella decía, pues es que yo carecía de esta información. Es decir, ella se sentía ignorante de esta situación. De tal manera que, pues nosotros debemos de estar seguros siempre de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere, de que Dios desea estar siempre junto a nosotros. Y para poder tener este santo mandamiento, estaba leyendo las Sagradas Escrituras y me llamó mucho la atención que, bueno, por gracia de Dios encontramos una cita en Eclesiásticos, ¿verdad? Ojalá la puedas localizar. Eclesiásticos capítulo 23, versículos del 7 al 11. Y se titula precisamente Los juramentos. Vamos a escuchar esta cita bíblica que es muy hermosa. Dice, escuchen, hijos, mi enseñanza. El que la guarda no caerá en la trampa. El pecador se enreda en sus propios labios. El calumniador y el soberbio también tropiezan en ellos. No acostumbres a jurar lo que nos dice aquí. No jurarás en nombre de Dios en falso. No acostumbres a jurar, ni te habitúes a nombrar al santo. Porque igual que un criado continuamente vigilado, no quedará libre de golpes. Así el que jura y nombra a Dios a todas horas, no se verá libre de pecado. El hombre que mucho jura se llena de maldad y no se aparta de su casa el látigo. Si se descuida, su pecado le cae encima. Si jura a la ligera, peca 2 veces. Si jura en falso, no será perdonado y su casa se llenará de desgracias. Bueno, eso está relacionado también con lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento, repetimos, nos dice a honrar, no solamente a no jurar el nombre de Dios en falso, sino también a honrar el nombre de Dios, a defender el nombre de Dios. En la actualidad, ¿cómo cuesta trabajo, verdad? Cuando estamos en algún lugar público, o estamos en algún trabajo, y de repente empiezan a hablar más de la iglesia. Bueno, mínimo creo lo que debemos hacer, pues es, aunque sea apartarnos propiamente de ese lugar, no ser partícipe. A veces puede haber alguno que, pues bueno, está en el ambiente y cuando se da cuenta ya está hablando también mal, lo cual es escuchado y visto por Dios. No podemos entonces nosotros unirnos a esto. Es decir, estar en contra de las cosas de Dios. Es Dios quien siempre nos ama. Es Dios quien siempre nos busca. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar siempre honrar el nombre de Dios. Qué importante es esto. Qué importante es llenarnos del amor de Cristo. Qué importante. Y bueno, en este mandamiento, ya para terminar esta parte del tema, después vamos a comentar una cosita por ahí que vamos a presentar el domingo, Dios mediante. Bueno, y ya para terminar esta parte del tema, pues diremos que es algo muy, muy, muy interesante que en la actualidad, a pesar de que existen tantas personas que están en contra de Dios, que están en contra de la iglesia, a veces nos sorprendemos con testimonios formidables, incluso de artistas, de personas reconocidas, que se dan cuenta que la única solución en este mundo es seguir a Dios, es amar a Dios, es cumplir los mandamientos, es servir al prójimo, es ayudar a los demás. Te invito a que leas constantemente. Acuérdate que siempre publicamos en lo que es el portal de Yo Católico Super, en lo que es el Face de Supercatólico y en el canal de YouTube, que te recuerdo que hay más de 1200 videos de nuestra fe. Y ahí publicamos nosotros muchas cosas, noticias de diferentes agencias católicas que nos hacen darnos cuenta de que por un lado aparece gente que está en contra de Dios o que aplica aquí o que no quiere llevar este mandamiento
ese segundo mandamiento de no tomar a Dios en nombre de Dios en vano y no respetar con ello, que ya dijimos que abarca también eso, no respetar con ello ni a Dios ni a las cosas santas, ¿verdad? Pero por otro lado también estamos viendo, gracias, aquí se está conectando algunos familiares que conocemos, saludos por allá, bueno, y estamos viendo por una parte también que existen gente que se empieza a dar cuenta de que ir en contra de las cosas de Dios no es correcto, que no nos va a llevar a nada, que no nos va a servir a nada. Por eso te invito, ya para ir terminando con este tema, a que tomes en cuenta esto, a que nosotros recemos por todas las personas que ofenden a Dios, por todas las personas que ofenden a su iglesia, por todas las personas que nosotros también, desde luego, ofendemos a Dios. ¿Y cómo lo ofendemos? Le ofendemos cuando pecamos, le ofendemos cuando no reconocemos y cuando no amamos a Dios, a su iglesia y a todo lo que ello representa. Cada ofensa que hacemos nosotros cuando pecamos, en algún momento hablaremos acerca de los pecados actuales, de los pecados mortales, veniales, etcétera. Cuando nosotros ofendemos a Dios con un pecado, decía el padre Carlos Spa, que también lo puedes encontrar en lo que es el portal de Supercatólico, decía que prácticamente hacer un pecado mortal es destruir, querer destruir a Dios, querer separarme completamente de Dios. Y dice, los veniales, tampoco veamos, decía él, más o menos, que tampoco veamos que es algo muy bueno. Los veniales, decía él, es como darle una bofetada a Dios. Es decir, es despreciarlo, es no buscarlo. Ahora bien, todos pecamos, claro, pero como en un momento hablaremos más adelante, aunque todos pequemos, aunque todos seamos indignos de Dios, Dios Jesucristo nos ha dejado el sacramento de la confesión, para que a través de ese sacramento de la confesión nosotros regresemos a estar bien con Él. Eso es importante, es muy importante. Te invito a que esta noche reflexiones lo que acabamos de escuchar. Que esta noche analices cuándo nosotros hemos ofendido a Dios, cuándo tú, cuándo yo he ofendido a Dios. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer? Como dije, una cosa que podemos hacer es pedir perdón a Dios por todas aquellas personas que no le piden perdón. Ofensa también cuando hablamos, por ejemplo, del aborto. ¿Por qué? Porque la persona que aborta, ¿verdad? Pues a lo mejor no se da cuenta o a lo mejor no lo analiza, no lo entiende, pero está destruyendo la obra de Dios. Dios nos hace a cada uno de nosotros, como un ser único, irrepetible. No existen dos personas con la misma huella digital. No existen dos personas con el mismo ADN. Somos obra de Dios. Y al ser obra de Dios, debemos de amar a Dios, pero hacerlo no por miedo a irnos al infierno, sino amarlo por simple y sencillamente saber que nos ama mucho. Les comento también que Dios mediante para el día domingo, que vemos que es cuando hay más audiencia por allá, porque ahorita como que no mucho, vamos a hablar de una manera más detenida, de una manera más pausada, acerca de lo que hablamos en el primer tema. Vamos a hablar acerca de los milagros eucarísticos. Y aquí tengo un libro que vale la pena leerlo y que mencionaré algunas partes de él, escrito del doctor Ricardo Castañón, que se llama Rastros de Sangre, Signos de Vida. Este libro es formidable. Nos habla acerca de los estudios recientes de los milagros eucarísticos. Y como mencioné por ahí en el primer tema, pues nos habla acerca de que en una hostia en Argentina que sangró, pues era un pedazo de carne, y no un pedazo de carne cualquiera, sino que pertenecía al miocardio del corazón de una persona. Vean qué interesante, ¿sí? Es algo formidable, es algo interesante que nos hace pensar de las maravillas de Dios, de la maravilla de ser católico, y por eso honrar siempre el nombre de Dios en este segundo mandamiento. Bueno, esperamos que haya sido de tu agrado este tema y esperamos también que nos sigas visualizando todos los días a las 10 de la noche. Y si por alguna razón, pues a lo mejor se te pegaron las sábanas allá, ya te pusiste a dormir o tuviste algún problema por ahí, pues no hay ninguna dificultad, porque si eres tan amable nos puedes escuchar este tema al otro día, ¿verdad? Inmediatamente yo lo publico o posteriormente al otro día lo publicamos,
o ver en el canal de youtube.com/supercatólico, o bien lo puedes ver tú en lo que es pues la sección de videos de Yo Católico Super o de la fanpage de Supercatólico. Bueno, pues con ese tema nos vamos a ir despidiendo y me gustaría mucho desearte que esta noche hicieras una reflexión, o pedirte, mejor dicho, que hicieras una reflexión. Hay una dinámica que en una ocasión le presenté a algunas personas que les di un tema de papás y padrinos y les dije, mire, hoy se los digo a ustedes, ¿qué les parece si en este momento, ahorita que ya pues vamos a terminar con este tema, no sé qué vayas a hacer, a lo mejor vas a ver la televisión, a lo mejor te vas a acostar, vas a platicar, etcétera, pero ¿qué te parece si sales a la puerta de tu casa, nada más con cuidado, porque ya es de noche, o sales al patio y ves hacia el cielo? Y al ver al cielo, piensa lo que tú eres en relación con el universo. Es decir, el universo tan grande, fíjate, el universo tan grande, y nosotros, ¿qué somos en relación al universo? Y esta es la reflexión interesante que te pido que hagas ahorita, ahí en el patio de tu casa o en la ventana de tu casa. ¿Qué reflexión te pido que hagas? Analiza un Dios que ha creado el universo, un Dios que ha creado planetas, que creó la Tierra, que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y será que haya vida en otro planeta? Pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Es un Dios poderoso. Pero aquí lo que nos interesa es nosotros en el aspecto en relación con Dios. Repito, un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que hace universos, un Dios que puede hacer todas las cosas y te toma el tiempo y se toma el tiempo para estar junto a ti. Te toma el tiempo para amarte. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo es posible que se toma el tiempo para mí? ¿Y yo cómo lo sé? Bueno, te platico algo nada más, pero hay muchas cosas más. Hay una revelación, ¿verdad?, que le dice el Sagrado Corazón de Jesús, que cuando se presenta a la Santa, que por cierto vamos a hablar también acerca de esa devoción, y le dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y por gratitud o lo que recibe son ingratitudes. Te invito a que lo busques también en el canal de youtube.com/supercatólico, ahí está. No es que haga publicidad, pero bueno, si no buscan en cualquier otro lado, no hay problema, ¿verdad? Pero investiga las palabras que dijo el Sagrado Corazón, o sea, Jesús, cuando se presentó como el Sagrado Corazón de Jesús, y las palabras que dijo, ¿verdad? Que le dijo a la Santa, le dijo, tanto ha amado este corazón a todos nosotros, y en su lugar, ¿qué recibe? Ingratitud y desprecio. ¿Qué significa para ti esas palabras? ¿Qué significa para ti estas palabras hoy que estamos analizando el santo nombre de Dios? ¿Qué significa para ti? Ojalá nos los puedas poner en los comentarios, o si no, no es necesario, de manera personal, con Dios. ¿Qué significa para ti que el Dios más grande, que ya dijimos el otro día, que no tiene ninguna necesidad de sí, regresó, se fue un ratito la transmisión. Que no tiene ninguna necesidad ni de ti ni de mí, decíamos. Un Dios tan grande que no necesita de nosotros. Pero viene y dice, tanto amado, tanto he amado al hombre, tanto te he amado a ti, tanto me ha amado a mí. ¿Y qué recibe, dice él mismo? Ingratitud. Con esta frase, pues lo dejamos. Se fue un ratito la transmisión de internet, ¿verdad? Entraron allá lo que son unas señales de red que quién sabe qué pasó. Y pues seguimos y recuerden que este fin de semana, al menos en México, celebramos el Día del Niño. Te invito a que tú seas niño. Te invito a que tú vivas y disfrutes también tu infancia, aunque no seas un niño aparentemente, porque acuérdate que solamente las personas que sean como niños entrarán en el reino de los cielos. Ok, muchas gracias, muy amables por habernos escuchado esta vez y mañana continuaremos con lo que es el tercer mandamiento de Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento de Dios? Bueno, te lo adelanto.
El tercer mandamiento de Dios es santificarás las fiestas, es decir, santificarás el día del Señor. Con eso terminamos, son exactamente nuestros 30 minutos y en algunas ocasiones pues trataremos de a lo mejor tardar un poquito menos, ¿verdad? Vamos a tratar de no pasar los 30 minutos y vamos a tratar de ir mejorando el formato, ¿verdad? Quiero tratar de hacerlo un poquito más animoso, un poquito más, pues lleno del amor de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, con esto damos por terminado este día y te espero mañana a las 10 de la noche, Dios mediante, para el siguiente tema. Que el Señor te bendiga, que pases buenas noches y te pido, si eres tan amable para gloria de Dios, que compartas este video con tus amigos a través de las redes sociales y para que así, pues algún día por ahí podamos, como dijo Roberto Carlos, ¿no? Podamos tener 1 millón de amigos, pero 1 millón de amigos viéndonos aquí, comunicándonos acerca de Dios y acerca del mensaje. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. Bueno, yo no te veo, pero tú sí me ves. Acuérdate de la dinámica. Sal y di, ¿cómo es posible que un Dios tan grande me ame tanto? Hasta luego. Que descanses y que tengas buenas noches.